fundada en 1871. En la reunión de la tarde vamos a tener una ponencia general de don Miguel Ángel Candañedo de Panamá y una mesa redonda con don Baltasar Brito de México, don Andrés Gallardo de Chile, doña Carmen Iglesias de España, don José Luis Moure de la Argentina y don Pedro Rueda de España. Por razones de salud ha tenido que excusarse de no poder concurrir a estos debates el padre José Asila. Bienvenidos a todos. Comienza la sesión. Tiene la palabra señor ponente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a darle la palabra al doctor Miguel Ángel Candañedo de Panamá, quien va a llevar a cabo la ponencia de esta tarde. Gracias. Muy buenas tardes. Sean nuestras primeras palabras para saludar cordialmente a los diversos compañeros de la mesa que tienen a su cargo el debate en torno al tema general, el libro entre el Atlántico y el Pacífico. Se nos ha solicitado de parte del comité organizador unas breves cogitaciones en torno al tema que de alguna manera permitan orientar el debate y que seguramente podrán suscitar también algunas discrepancias. A nuestro juicio, para poder situar debidamente lo que es el papel del libro en ese proceso de tránsito del Atlántico al Pacífico, debemos históricamente situarnos en aquella motivación fundamental que ocurre en ocasión de la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453, el cierre de la libre navegación, libre entre comillas, por supuesto, a través del Mediterráneo, y por otra parte, un capitalismo mercantil emergente que demandaba con urgencia, con premura, las comunicaciones y el intercambio comercial entre Oriente y Occidente. Cerrada la vía de comunicación, la vía lógica, la vía habitual, no quedaba otro camino que lanzarse a conquistar las procerosas aguas del Atlántico. Tarea que, en razón de su desarrollo en el momento histórico, correspondió asumir vanguardistamente a Portugal e inmediatamente seguido también de España. Habría que decir que a nuestro juicio conviene hacer una distinción entre las razones económicas, políticas, sociales que motivaron los viajes para atravesar el Atlántico y por otra parte lo que se estaba viviendo a nivel del pensamiento, de las concepciones, de los tabúes, de los temores, de las leyendas, todo ese mundo que de una u otra manera se vivía a nivel del pensamiento y que evidentemente condiciona igualmente ese proceso de descubrimiento que se inicia con el viaje de Colón en 1492. Recordemos igualmente precedido meses antes por la expulsión definitiva de árabes y hebreos de la península ibérica. Todos esos elementos concurren para dar forma y contenido a los libros y publicaciones de la época.
Ya puestos a navegar, para decirlo de alguna manera, evidentemente que las fuentes fundamentales para alimentar el quehacer literario serán, prima facie, los cuadernos de bitácora y los libros de viaje de los expedicionarios, tanto de portugueses como de españoles, ¿verdad? Hablar de las peripecias que se vivieron en los viajes, de las aventuras y los riesgos que se corrían en los mismos, de la vida cotidiana que se vivía a bordo de aquellas pequeñas naves que hoy nos parecen realmente una verdadera aventura, lanzarse a la conquista del Atlántico en semejantes embarcaciones. De las dificultades cotidianas a bordo, algunas de naturaleza material, comenzando por la cuestión de la preservación de los alimentos, y por otra parte, chocar con creencias, temores, todo tipo de situaciones que dificultaron los viajes, las primeras expediciones. De tal manera, pues, que serán los cuadernos de bitácora y los libros de viaje las primeras fuentes que van informando ese periplo de libro desde las costas europeas, costas atlánticas de Europa, hacia nuestra América. Habría igualmente que señalar, ya puestos en la tarea de conquista y colonización, el papel fundamental de las crónicas y los cronistas. Nuevamente se trata de una tarea muy disímil, pues cronistas los hubo de toda la haya, algunos con una formación académica relativamente avanzada para la época en que se vivía, y otros pues con graves dificultades y carencias de formación académica, con una gran imaginación, valga la pena señalar. Recordemos que gran parte de las crónicas fueron elaboradas por quienes ni siquiera estuvieron de viaje y de paso por nuestra América, elaboradas como quien dice de oídas, y sin embargo tan importante como fuentes para el desarrollo del quehacer literario referente a nuestra América. Debemos distinguir a nuestro juicio entre, por un lado, la tarea de elaborar las obras literarias, de imprimirlas según las usanzas de la época, y por otra parte, los temas de que se nutre este quehacer literario, temas que hacen relación con la flora y la fauna americana, con la riqueza de nuestros territorios, con lo que hay de verdad y lo que hay de ilusorio en las fabulosas riquezas minerales de nuestros territorios, de las motivaciones que orientaron a los conquistadores, descubridores y conquistadores a lanzarse a semejante aventura. El señuelo de la riqueza rápida y fácil. Todos esos elementos van contribuyendo a darle forma y contenido al quehacer literario de nuestra América, por lo menos en todo lo que hace relación al siglo XVI. A todo esto habría que señalar igualmente las profundas transformaciones que se están dando en Europa, especialmente en aquellos países que se subieron al barco de la Reforma Protestante, al barco del desarrollo capitalista y la progresiva liquidación de las relaciones feudales subsistentes en esos países. Todo ese debate que se va a vivir en aquellos países europeos se trasladará necesariamente a nuestra América. Eso va a darle el carácter
carácter y la naturaleza, a los centros universitarios de educación establecidos en el continente, según los mejores modelos, en el caso de España, de las universidades españolas más conservadoras de la época, y al mismo tiempo, y en forma casi de contrabando, toda una corriente de formas de pensamientos, de ideas, de concepciones provenientes de Francia, de Inglaterra, de Holanda, y que van a llegar a nuestras tierras, ya sea a bordo de los bergantines, ya sea en los casos cada vez más crecientes a medida que nos aproximamos al 18, de los criollos e indianos que tuvieron las posibilidades de viajar a Europa, de recorrer la Europa más moderna y avanzada, de beber en la fuente de los ilustrados, incluso de los afrancesados españoles de la época. Todo eso va insuflando el carácter, la naturaleza del quehacer literario de nuestra América. Por otra parte, nuestras propias realidades igualmente serán motivo de preocupaciones, de manifiestos, de diversos textos de una y otra naturaleza que van poniendo a la luz los temas y problemas que surgen y se desarrollan en el contexto de la organización del proceso de explotación colonial de nuestros territorios. Todo eso va alimentando nuestro quehacer literario. Todo eso va conformando y dando razón y forma a algunas de las expresiones más elevadas de nuestro quehacer literario de la época. Se mencionaba esta mañana los casos del Inca Garcilaso y de Sor Juana Inés de la Cruz como casos paradigmáticos de lo que es el quehacer literario y la suerte de libro en nuestra América, hecha por americanos y en función de nuestras realidades, nuestras preocupaciones y nuestros procesos de intercambio intelectual con la vieja Europa. Igualmente, en este periplo muy rápido, porque el tiempo que se me ha concedido es sumamente breve, habría que señalar especialmente la influencia de la Ilustración francesa, en especial inglesa, alemana, del siglo XVIII, y cómo eso va a alimentar el quehacer literario, el pensamiento, las proclamas, los manifiestos, ya anunciando las primeras voces del independentismo de nuestra América. Y es que el proceso de independencia no es solamente un proceso político-militar, es un proceso que se fragua en la mente de quienes, bebiendo en esas fuentes democrático-liberales en proceso de desarrollo en Europa, desde nuestra América piensan en nuestras realidades, en las necesidades de emanciparnos, de establecer relaciones diferentes entre la metrópoli española, portuguesa y nuestros países. Todo eso va alimentando ese quehacer literario. Allí se están forjando el pensamiento de Bolívar, de Miranda, de San Martín, de todos los grandes de nuestra América, de don Andrés Bello, que se mencionaba esta mañana, de Simón Rodríguez, y así podríamos seguir hablando de una pléyade de americanos que son el nervio motor del desarrollo del pensamiento en nuestra América y sus manifestaciones literales en ese tiempo que cabalga
entre la segunda mitad del 18 y la primera del 19. Lograda nuestras independencias políticas, venía el momento de la liquidación de las viejas estructuras de la colonia. Y allí abrevarán nuevamente las mentes de los más lúcidos hombres de nuestra América para forjar las bases de los estados nacionales de nuestros países. Allí habría que mencionar el pensamiento lúcido de nuestro justo Arosemena, para hablar solo de un panameño destacado, que recoge Martí en sus escritos cuando se refiere a lo más elevado, a lo más avanzado del pensamiento de nuestra América en la segunda mitad del siglo XIX. Habría que hablar de Domingo Faustino Sarmiento, habría que hablar de José Martí, figura emblemática, no solo por su quehacer literario, no solo por sus ideales, sino por una vida consustanciada con los principios y que encuentran en la figura de Martí y en ese lúcido ensayo de nuestra América su expresión más elevada a nuestro juicio en el decurso del XIX. Del siglo XX hasta acá no me voy a ocupar por razones obvias. Habría que mencionar tantas cosas que no es el propósito de estas reflexiones generales, sino decirles, y con esto termino, que cuando hablamos de la suerte del libro entre el Atlántico y el Pacífico, no estamos hablando necesariamente del objeto físico editado, ese que hoy corre grave peligro de perderse. Estamos hablando de lo que es el libro en su contenido, en sus manifestaciones, en sus relaciones del hombre con el quehacer literario, con la creación literaria, con la imaginación, con el manejo del discurso estéticamente elevado, que es lo propio y característico de la suerte del libro en nuestra América, a lo largo del proceso que hemos tratado de vislumbrar someramente. Espero que estas cogitaciones, pergeñadas así en ratos libres, sirvan de alguna manera para orientar el rico debate que los académicos, hago constar, no soy miembro de la academia, no me cabe ese honor, pero que los académicos seguramente van a escudriñar con acierto en estas horas de la tarde. Muchas gracias. Saludos. Agradecemos al doctor Candanedo por la introducción que nos hace a la mesa, precisamente. Debo decir que la mesa se llama el libro entre el Atlántico y el Pacífico, aunque el doctor desde luego se va a los antecedentes de los intercambios comerciales del libro de Oriente y Occidente desde mucho tiempo atrás. Pasaremos ahora a lo que es la mesa redonda en sí. Debo decir que, tal como lo había comentado el doctor Posada, el doctor Arcila de Filipinas no pudo venir por cuestiones de salud. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que se recupere prontamente. Y por lo tanto pasaremos ahora con el doctor Andrés Gallardo Balacé, que es miembro de la Academia Chilena, profesor emérito de la Universidad de Concepción, doctor en lingüística, escritor de novelas y cuentos, quien nos presenta una ponencia titulada Un libro revolucionario del idioma, Azul, de Rubén Darío. Vamos a darle un fuerte aplauso para que se anime. Gracias. Muy buenas tardes. Yo quiero partir con una disculpa que es más bien retórica que real, por tratar un libro de uno de los más grandes poetas de nuestra lengua,
como un caso de estudio sociolingüístico y no como una manifestación privilegiada de las posibilidades creativas y expresivas de la lengua poética. Así que, sin más, un libro revolucionario del idioma, Azul, de Rubén Darío. El proceso de independencia de las antiguas colonias hispanoamericanas exacerbó las tensiones entre españoles peninsulares y los llamados criollos. Reticencias, rencores y resentimientos hallaron canales expeditos para manifestarse abundantemente. Una retórica anti-española recorrió desde México a Chile. Todo lo español era visto con una mirada negativa. España era la represión, el oscurantismo, la repulsa del progreso, la oposición al resplandor del futuro. Pero al mismo tiempo era el pasado implacable, un pasado que si no se podía borrar, sí se podía desconocer y borrar sus horrores. Para ilustrar aquel estado de ánimo colectivo, solamente un caso, el del chileno Francisco Bilbao, que así escribía en 1844. Nuestro pasado es la España. La España es la Edad Media. La Edad Media se componía en alma y cuerpo de catolicismo y feudalidad. Es muy larga la cita, pero eso es lo sustancial. En este orden de cosas, la tarea del hombre nuevo americano, libre y soberano, consistía, luego de renegar de ese pasado español, en darse su propia forma de vida, concretamente su identidad reconocible, partiendo literalmente, en muchos casos, casi de cero. De ahí que resulte comprensible la ansiedad con que políticos, intelectuales, líderes y caudillos de todo tipo, y muy especialmente escritores, se dieran a la tarea de buscar y ensayar ansiosamente formas explícitas de una identidad propia, genuinamente americana. Digamos, entre paréntesis, que para todos los efectos prácticos, para nuestros héroes políticos y militares, el componente especialmente lingüístico indoamericano fue simplemente inexistente. Así, la literatura resultó particularmente relevante en su doble papel de expresión de unas formas de vida genuinamente locales y de vehículo de unidad cultural y de progreso. En la misma línea, el joven Bilbao escribía en Chile también nuestro José Victorino Lastarria, en un texto que para nosotros es clásico. Nuestra literatura debe sernos exclusivamente propia, debe ser enteramente nacional. Hay una literatura que nos legó la España con su religión divina, con sus pesadas e indigestas leyes, con sus funestas y antisociales preocupaciones. Pero esa literatura no debe ser la nuestra, porque al cortar las cadenas enmohecidas que nos ligaran a la península, comenzó a tomar un otro tinte muy diverso nuestra nacionalidad. Mas he aquí que esta negación del legado español manifestó en forma permanente una excepción, la lengua. Se reniega de los elementos vistos como represivos, la religión, las leyes, el orden supuestamente feudal, la falta de libertad individual, la represión de lo territorial y culturalmente americano. Pero nunca hallamos que se reniegue de la lengua en la cual todas estas reticencias y rencores se expresan. Acudamos una vez más a Lastarria. Con todo, dice, no penséis, señores, que me extiendo al suscribir estos conceptos sobre la literatura de nuestros conquistadores hasta llegar a mirar en menos su hermoso y abundante idioma. Ah, no. Ese fue uno de los pocos dones preciosos que nos hicieron sin pensar. Pero hallamos, sin embargo,
en la actitud generalizada de los intelectuales de la primera mitad del siglo XIX, dos elementos que de algún modo contradicen la lúcida comprensión de las ventajas de tener una lengua de validez general bien asentada. Una primera limitación, que de algún modo aún persiste en el sistema de actitudes lingüísticas hispanoamericano, se da en el contraste que se establece permanentemente entre ellos, o sea, los conquistadores y sus opuestos continuadores, los españoles contemporáneos de los hispanoamericanos del siglo XIX, y nosotros, o sea, los hispanoamericanos nacidos y formados en esta parte del mundo. Ello hace que el arraigo de la lengua se sienta como algo de algún modo ajeno, y esta actitud marcó también gran parte de la visión cultural de los propios intelectuales españoles. Después de todo, la lengua nació y se desarrolló en España y se expandió por el Nuevo Mundo. De aquí surge una especie de complejo colonial hispanoamericano, detectable también mutatis mutandis en la intelectualidad norteamericana anglohablante con relación al inglés. Un segundo problema está dado por el rechazo, como hemos visto, de la tradición literaria española. Pues tras este rechazo late la idea de que es posible cultivar creativa e intelectualmente una lengua a partir de un vacío cultural. Y esto es lo que en la práctica empobreció la actividad literaria de muchos escritores nuestros, que talentosos y todos vieron su talento mermado por su falta de asentamiento cultural y los llevó precisamente a buscar modelos y raíces en otras tradiciones literarias, concretamente la inglesa y la francesa. Ahora, un primer hito en la construcción de cimientos culturales duraderos y válidos en una perspectiva genuinamente americana lo representa nuestro más grande intelectual del siglo XIX hispanoamericano, don Andrés Bello. Don Andrés fue hombre de profundo y reflexivo patriotismo, diríamos hoy un patriotismo panhispánico. Entendió no solo que la lengua española, a la cual él prefería llamar castellana, es un patrimonio común de españoles y americanos, que tiene un arraigo en el pasado que se proyecta sobre todos los hablantes de donde quiera que sean, porque las lenguas no se trasplantan, sino que se continúan en suelos y gente nueva. En segundo lugar, Bello trató de que sus contemporáneos y sus discípulos entendieran que la literatura del pasado no tiene una nacionalidad en un sentido estrecho. Esto es, esa literatura, especialmente del siglo de oro, no es española en un sentido nacionalista, sino que constituye un patrimonio que puede ser fuente de unidad y acicate a la creatividad y búsqueda de nuevos modos expresivos. Por eso, Bello fue el primero en estudiar con un sentido científico moderno el poema de Mio Cid y nos inició a los chilenos en la convicción de que el poema épico de don Alonso de Silla la Araucana no solo narra la aparición de Chile en la historia universal, sino que es fuente privilegiada de identidad. Difícil fue la tarea para don Andrés Bello. Le valió durante mucho tiempo ser tratado de conservador opuesto a la búsqueda de nuevos rumbos literarios e idiomáticos. Por cierto, su gramática de la lengua castellana es su mejor argumento y su legado permanente. Ahora bien, mientras estas ideas, estas exploraciones de formas de identidad hispanoamericana se debatían por doquier en este lado del Atlántico, en España misma se asentaban formas de desarrollo idiomático y de actitudes lingüísticas propias, específicas. En parte,
como maduración de actitudes acertadas con la creación y desarrollo de la Real Academia, y en parte como respuesta a la notable variedad cultural e idiomática de la propia España, y en parte con relación a los nuevos rumbos que tomaban las naciones hispanoamericanas, se asentaba en la península la idea de la lengua como patrimonio nacional patriótico y garantía de unidad política, territorial y cultural española. Solo dos casos. En la segunda mitad del siglo XIX desaparecen del diccionario académico las citas de grandes autores, en una clara demostración de que la academia, y no los escritores señalados, es la verdadera autoridad en materia idiomática. Y como resultado del éxito casi inmediato de la gramática de Bello, se estipula por decreto la obligatoriedad de usar en los establecimientos educacionales españoles la gramática de la academia. La segunda mitad del siglo XIX, por cierto, no fue una época de luchas y de desencuentros culturales, específicamente idiomáticos, entre España e Hispanoamérica. La cada vez mayor producción literaria hispanoamericana, así como la creación de academias de la lengua en los distintos países, son manifestaciones de un progresivo acercamiento. Faltaba, sin embargo, en este nuevo mundo un hito, un hecho concreto que señalara de algún modo una forma de madurez y de manifestación de una identidad idiomática hispanoamericana de alto nivel. Me atrevo a señalar aquí lugar, fecha y nombre a este hito. Valparaíso, Chile, 1888. Azul, un librito del escritor Rubén Darío. Este Rubén Darío era un muchacho nicaragüense de 21 años, desconocido. Sin embargo, su libro llamó la atención inmediatamente, porque en su brevedad encubría actitudes y modos idiomáticos nuevos. Pese a su juventud, Darío tenía un caudal de lecturas impresionantes. Conocía todo lo importante escrito en castellano. Además, había escrito centenares de páginas que no publicó, enmarcadas preferentemente en las diversas modalidades culturales, ideológicas y propiamente literarias de la época. Buen descendiente de los primeros patriotas, escribió contra la tradición española, contra el Papa, contra los jesuitas, pero escribió también de la tradición literaria y acerca de cuestiones que agitaban la vida cultural de su momento, como la importancia del desarrollo cultural y la necesidad de una unidad centroamericana. Casi todo lo que escribió en esta primera época es circunstancial. Su iniciación literaria es un verdadero monumento a la intertextualidad más que ejercicios imitativos. Pero al mismo tiempo, siendo poco más que un adolescente, Darío manifiesta una impresionante lucidez de cuño propiamente hispanoamericano, por su comprensión de la tradición, del arraigo idiomático y de la importancia que tiene la búsqueda de formas expresivas renovadas. Voy a leer solo un trocito de un poema, un soneto que escribió al joven salvadoreño Francisco Gaviria. Después de alabarlo bastante, dice, pero hay más. Es un bate americano. Une a la donosura del idioma puro español la majestad y aliento de la Virgen América, esta tierra llena de fuego y de hermosuras llenas. Ya ve un idioma asentado en este nuevo mundo. Y Azul es así un libro escrito en lengua castellana, con precisión artesanal de maestro del idioma. Un libro donde por cada página asoma una comprensión de la tradición literaria, pero donde hay una permanente búsqueda de formas expresivas inéditas,
de una estructura de frase muy diferente de lo que era común, sobre todo en la práctica escritural española de su época, tan dada a lo castizo, en un sentido bastante provinciano del término. Pero lo más relevante de todo es que Rubén Darío asume en sus textos, tanto en las narraciones como en los poemas, una actitud que se aparta tanto de sus hermanos americanos como de sus colegas españoles. Y es que, sin ningún tipo de complejos, asume como propia la tradición literaria de la lengua, en una dimensión de idioma verdaderamente estandarizado. La lengua tiene una raíz, pero es una delicada herramienta intelectual que en la necesidad de expresar los más variados y complejos matices del pensamiento y de la expresividad necesariamente está por encima de limitaciones de tipo territorial, patriótico, étnico y religioso, y al mismo tiempo, y por eso mismo, puede expresar una multiplicidad de identidades dentro de su básica unidad funcional. En otras palabras, Darío entiende y practica el hecho de que la lengua española es un patrimonio internacional. O sea, no puede ser propiedad de un grupo restringido. La variedad de opciones es la marca de Azul. Acoge todas las influencias de su variado mundo de lectura. Desde luego, su sistema de remisiones culturales es de base americana. Está Valparaíso, Santiago, están escritores americanos como Díaz Mirón, José Joaquín Palma, realidades culturales de la tradición como el toqui araucano caupolicán, o incluso escritores angloamericanos como Walt Whitman. La realidad continental está en este libro, pero junto a ella se abre una abigarrada, pero unificada por el mismo sentido del libro, serie de referencias que van desde la tradición literaria de la lengua, pasando por la Europa contemporánea, por el entonces misterioso Oriente, por la antigüedad greco-latina y sus mitologías, así como mitologías varias de todo pelaje. Azul ha sido leído como el texto que señala el pórtico simbólico del modernismo, que a su vez es la primera manifestación válida, más allá de las fronteras locales, de una literatura hispanoamericana. Pero es mucho más que eso. Desde luego, dista de ser una manifestación de la Torre de Marfil, de las etéreas ninfas y de los blancos cisnes. Es un libro que es todo búsqueda y no tiene las cosas claras, como dice un poeta de uno de los cuentos del libro. Una estupenda valoración, por contraste, eso sí, del sentido de Azul en el desarrollo de la literatura en español, nos ofrece el novelista y crítico don Juan Valera. Don Juan leyó Azul y comprendió que no se trataba de un libro cualquiera, de una curiosidad hispanoamericana. Sin embargo, sus reticencias, fruto de su sistema de actitudes culturales, superaron su entusiasmo. El punto central de la incomprensión de don Juan Valera radica en su incapacidad para entender que un libro escrito en español, y en un español estupendo, no fuera culturalmente español en un sentido estricto. Ello porque en el sistema de actitudes lingüísticas de don Juan Valera, la lengua española es un legado patriótico español, manifestado en un sistema de referencias culturales básicamente españolas, fruto de una continuidad geográfica, étnica y hasta genética española. Así se lo manifiesta a Darío. Si el libro no estuviese en muy buen castellano, dice, lo mismo pudiese ser de un autor francés que de un italiano, que de un turco o de un griego. El libro está impregnado de espíritu cosmopolita. Para don Juan, los escritores que escriben en español solo podían hacerlo españolamente, pues, comillas, todos tenemos un fondo de españolismo que nadie nos arranca ni a 25 tirones. Cierre comillas. Y es aquí que este joven autor de Azul no parece ni étnicamente español. Dice don Juan, hasta el nombre y apellido del autor hacen que el cosmopolitismo
resalte más, Rubén es judaico y persa es Darío, de suerte que por los nombres no aparece que usted quiere ser o es de todos los países, castas y tribus. Para don Juan, la cultura idiomática y el trabajo literario concreto que se manifiestan en Azul han de ser fruto de un precario arraigo del autor y no de un sistema cultural bien asentado, dado el hecho de que Rubén Darío es un joven, hijo de una joven república hispanoamericana. Una vez más se identifica la tradición propiamente comunicativa de la lengua con consideraciones geográficas y nacionalistas. Yo no quiero que los autores no tengan carácter nacional, pero no puedo exigir de usted que sea nicaragüense, porque no hay ni puede haber aún historia literaria, escuela y tradiciones literarias en Nicaragua. No puede exigir de usted que sea literariamente español, pues ya no lo es políticamente. Entonces, el españolismo de don Juan Valera decide que Rubén Darío tiene que ser francés, literariamente y hasta idiomáticamente, o lo que viene a ser lo mismo, descubre que Rubén Darío sufre de galicismo de la mente. La cáscara es castellana, la enjundia es francesa. No tiene sentido, por cierto, polemizar a más de un siglo con don Juan Valera o menospreciar sus opiniones. Entre otras cosas, él valoró antes que muchos hispanoamericanos los múltiples méritos de Azul. Gracias a él podemos entender mejor la dinámica de las actitudes idiomáticas que moviliza este librito, que se instala de forma decidida como la manifestación no española, pero en ningún caso anti-española, como concreción válida y creadora de una manera personal de cultivar la lengua castellana en una dimensión que va más allá de cualquier nacionalismo, aunque al mismo tiempo esté hondamente anclada en la realidad cultural hispanoamericana. Desde luego, con esto terminamos, el afrancesamiento de Rubén Darío no es para tanto, aunque él mismo haya creído que fuera para tanto. A los 20 años, Darío apenas leía un poco de francés. Lo que sucede es que este joven escritor buscaba en diferentes fuentes modos de expresividad literaria y lo aplicaba a su personal actitud creadora. Y una fuente privilegiada de materiales literarios nuevos y brillantes era la literatura francesa de la segunda mitad del siglo XIX. Por eso hay aspectos más relevantes que el afán nacionalista o el purismo que desafían los textos de Azul. Como bien ha señalado con su lucidez habitual Octavio Paz, la tradición no se rompe, sino que busca en diferentes cauces, porque no es casticista. Rubén Darío es un escritor hispanoamericano que escribe en su lengua materna, bien asentada, pero quiere una América contemporánea de París y de Londres. De hecho, este supuesto galicismo mental es manifestación de una indagación moderna, manifestación de una conciencia explícita y reflexiva de su propio actuar. Al desespañolizar los aspectos más externos del arraigo idiomático en su producción literaria, al concebir el idioma como continuidad comunicativa y no geográfica o étnica en una actitud supranacional, Rubén Darío amplía la ejemplaridad idiomática que puede ofrecer la literatura y por ende enriquece esa ejemplaridad. Rubén Darío es así un adelantado, un verdadero revolucionario en su manifestación del poder de la lengua castellana como una red de participación que va más allá de cualquier tipo de frontera. El joven Rubén Darío de Azul se va decantando con el tiempo más allá de los resplandores del primer modernismo literario. Rubén Darío es ya un verdadero escritor hispanoamericano de la lengua castellana que se instala como un
notable hito en la historia de la lengua común y de la literatura patrimonial. Quiero terminar con una cita de Jorge Luis Borges. Dice: cuando un poeta como Darío ha pasado por una literatura, todo en ella cambia. No importa nuestro juicio personal, no importan aversiones o preferencias, casi no importa que lo hayamos leído. Una transformación misteriosa, inacible y sutil ha tenido lugar sin que lo sepamos. El lenguaje es otro. Todo lo renovó Darío. La materia, el vocabulario, la métrica, la magia peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad del poeta y de sus lectores. Su labor no ha cesado y no cesará. Quizás alguna vez lo combatimos, comprendemos hoy, sin embargo, que lo continuamos. Lo podemos llamar el libertador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés Gallardo. Desde España nos acompaña esta tarde la doctora Carmen Iglesias, quien es profesora de la Cátedra de Historia de las Ideas, miembro de la Academia de la Real Academia de la Lengua de España y de la Real Academia de la Historia. Y hoy nos presenta la ponencia El Camino de los Libros. Le damos la bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Es para mí un honor y un privilegio estar esta tarde entre ustedes. Mi comunicación no es tanto como una ponencia, dado el tiempo que nos han dado para que podamos tener un coloquio entre todos, versa sobre un pequeño fragmento, diría, del contenido de unos determinados libros que circulan entre España, entre el Atlántico y el Pacífico, y que aluden a lo maravilloso, al mito, a la utopía. Lo he titulado El Camino de los Libros y lo he abierto con una cita que leí hace muchos años de un estupendo profesor de enseñanza media, que fue también académico de la Real Academia de la Lengua Española, que se llamaba Filgueira Valverde, y que empezaba así: en el principio era el camino. En todos los países, en todos los tiempos, los hombres han poblado de leyendas las rutas venerables. Caminan a la par, podríamos decir, siguiendo los preciosos libros de Juan Gil Fernández, otro académico compañero que también tiene en algún momento que intervenir en este congreso, que tiene una trilogía preciosa que se llama Mitos y Utopías del Descubrimiento, en 3 volúmenes. El primero se refiere a Colón, el segundo al Pacífico, el tercero al Dorado, y que a través de ellos vemos cómo las mismas ilusiones, las mismas utopías, con ligeras variantes, se mantienen desde el 16, en realidad desde el 15, 16 y 17, por aquellos descubridores, aquellos conquistadores en conexión con América y en conexión con Asia, con el Pacífico. Leyendas caminan a la par, diríamos, el mito, la utopía y los descubrimientos. Esos caminos, leyendas, mitos, cuentos, ficción y realidad noveladas han viajado siempre por los caminos de mil maneras, en la tradición oral, desde luego, pero sobre todo en los libros y especialmente a través de los libros impresos a partir de Gutenberg y el abaratamiento de ellos. Quisiera en esta breve intervención recordar lo que ya Martín de Riquer, con su sabiduría y gracia literaria, planteó hace muchos años. El camino que va de los libros de caballería y de la realidad de caballeros andantes
en la Edad Media a los cronistas de Indias y a los descubridores y conquistadores del Nuevo Mundo. Y de ahí a los imaginarios americanos y más tarde a la percepción del novísimo mundo más allá del Pacífico. Imaginarios, visiones del mundo, percepciones de la realidad, que sabemos que no es la realidad, pero la conforma, la transforma al actuar los seres humanos, al actuar todos nosotros sobre esa realidad con una imagen mental determinada. Una o unas imágenes mentales de la realidad que se internalizan precisa y fundamentalmente a través del lenguaje, a través de la lengua. El famoso apotegma del Tractatus de Wittgenstein, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, adquiere sentido en este contexto complejo de nuestra representación de la realidad. Y el lenguaje es el primer marco delimitador, como saben bien, que conforma nuestra experiencia con la realidad. Trátese de conocimiento científico stricto sensu o de concepciones del mundo más o menos generalizadas o vulgarizadas, siempre se parte, podríamos decir, de una visión previa de ese mundo, de esa imagen mental en donde el lenguaje, las lenguas, se constituyen como auténticas formas de vida, como auténticos vehículos de expresión y aprehensión simbólica de las cosas por el ser humano. Es con esa compleja representación de la realidad con la que evaluamos, puntuamos constantemente nuestra relación con el mundo y con los otros, y sin esa puntuación, sin esa aplicación previa de pautas, sin esa valoración, en definitiva, no se puede abordar ningún tipo de conocimiento de la realidad. Claro que esas pautas, esa evaluación, esa imagen mental puede cambiar y cambia, pero de una manera muy compleja, difícil, sofisticada, diferente según el nivel de donde parten nuestras premisas o pautas de elaboración. La experiencia no modifica la realidad, la comprobación del fracaso de esas imágenes mentales sobre la realidad no modifican fácilmente esas expectativas míticas o utópicas. Los conquistadores, los frailes, los descubridores siguen manteniendo sus ilusiones, su utopía, sus mitos, por más que la realidad lo desmienta, empezando por el propio Colón. Si me permiten un pequeño inciso, uno de mis maestros, que es conocido aquí en América, don José Antonio Maraval, que es Snoves, nos contaba muy divertido respecto a este problema de lo que cuesta convencer y de lo que cuesta cambiar un preconcepto, algo que tenemos en la cabeza, contándonos cómo un revolucionario de fines del siglo XIX, italiano, Fanelli, vino a España para predicar en el movimiento obrero la necesidad de unión, de internacionales obreras, y cuenta uno de los que estuvieron en esas reuniones, un famoso escritor anarquista, obrero de la época, revolucionario, dice: el italiano, Fanelli, habló en italiano a aquellos obreros madrileños, y dice textualmente Anselmo Lorenzo: ninguno entendimos una palabra, pese a lo cual salimos todos perfectamente convencidos. Ese camino, seguido por el contenido de los libros de caballería y de ciertos ideales caballerescos que se mantienen como ideas fuerza, como imágenes mentales que motivan determinados tipos de visión del mundo y de acción sobre él, de eso quería un poco hacer unas breves pinceladas casi impresionistas, y de la lectura de esos libros como experimentación de los posibles, es decir, como tanteos para el campo de lo posible, que decía en frase de François Jacob. Esos caminos por tierra primero y luego por mares a partir del siglo XVI que difunden estas ideas fuerza caballerescas. Los códices de la materia de Bretaña llegaron o traídos por los monjes o por los grandes señores,
Monarcas y nobles se encargarían las primeras versiones. Sabemos que cuando Alfonso VIII casó con Leonor Plantagenet de Inglaterra en 1170, la reina traía consigo un códice de Godofredo de Monmouth. El rey Arturo es citado por primera vez en los anales toledanos de 1219. Alfonso X comparaba su amor cuitado al de París y al de Tristán, etcétera, etcétera. Así podríamos seguir con muchísimos ejemplos. Pero no son solo los nobles y los grandes señores, es también lo que llamaríamos las clases populares de la época, el pueblo. Es sabido, antes de pasar a ello, es sabido que los ideales caballerescos de los siglos XI y XII producen una literatura tardía que se expresa en estos libros de caballería y en las novelas caballerescas. Martín de Riquer siempre diferenciaba, y es importante, esos libros de caballería de las novelas caballerescas. Libro de caballería es Amadís de Gaula, novela caballeresca es Tirant lo Blanc, por citar los dos libros quizá capitales de estos temas. Decía que es a partir del siglo XV en toda Europa, es decir, cuando ya ha pasado la época medieval y la época feudal en buena medida, cuando se difunden estos libros de caballería. Conocemos ese movimiento fascinante. La primera nota, el primer libro famoso entre muchos de nosotros, aquí hay muchos muy jóvenes que a lo mejor no lo han oído nunca, pero les aseguro que sigue siendo un libro fascinante, el libro de Huizinga, que se llama El otoño de la Edad Media, donde habla de Francia, de Inglaterra, pero no toca para nada a España, algo que fue nuestro sabio de referencia, Martín de Riquer, quien demostró que ese mismo tipo de literatura, con ciertas características propias, aludiré a algunas después, se había dado igualmente en la península del siglo XV, y no solo eso, sino que el propio siglo XV, no hay más que remitirse a la crónica de Juan II, estaba lleno de históricos caballeros andantes, como por ejemplo el propio autor de Tirant lo Blanc, Martorell, que vivían novelescamente. También muchos de los conquistadores y descubridores viven novelescamente. En definitiva, que no todo es literatura, sino que la realidad de los caballeros andantes, o no todo es ficción, diríamos, sino que la realidad de los caballeros andantes y la influencia de los libros de caballería con sus valores de honor, valentía, fidelidad, etcétera, también de violencia, dependencia, de duelos, penetraban en el imaginario de los hombres de su tiempo y aún más allá. En este sentido es notable, como decía, la revitalización de este mundo caballeresco justo en el siglo de los descubrimientos, desde 1492, y el propio Colón, que estaba convencido mesiánicamente que había sido elegido por Dios para el descubrimiento que lleva a cabo, que él nunca creyó que fuera un nuevo mundo, como es sabido. Y que, según nos cuenta nuestro citado compañero Juan Gil, incluso Colón pidió en alguna ocasión al rey de Portugal ser armado caballero de las espuelas doradas. El mito del oro, el mito del dorado, siempre presente. En las propias obras de los cronistas, y en lo que quiero en esta comunicación desembocar en una última utopía peninsular del siglo XVII, la Sinapia, que está ya situada en las tierras australes, más allá del Atlántico, ya en el Pacífico, y donde se siguen manteniendo muchas de estas ideas, fuerzas utópicas, míticas. No es que haya una línea recta o finalista, pero sí hay una continua persistencia que, a pesar de las adaptaciones, estos libros, este bagaje llevado por esas autopistas del mar, como llama Enriqueta Villar, magníficamente también presente en este congreso, a la autopista marítima del Atlántico y luego a lo que llegan a llamar el lago español de parte del Pacífico,
de esos hombres de ida y vuelta, de hombres de distancia que mantienen los lazos comerciales entre España y América, pero que también transmiten nuevas ideas, nuevos contenidos. Italo Calvino, en un precioso ensayo de por qué leer a los clásicos, que sitúa precisamente a Tirán lo Blanc entre esos clásicos, es decir, al lado de la Odisea, al lado del Orlando, al lado de la Anábasis de Jenofonte, escribe sobre este tema lo siguiente. Dice Calvino: cuando Bernal Díaz del Castillo, para expresar la maravilla de los conquistadores frente a las visiones de un mundo inimaginable como el del México de Moctezuma, escribe: decíamos que parecería las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Tenemos la impresión, continúa Italo Calvino, de que compara la realidad más nueva con las tradiciones de textos antiquísimos. Pero si nos fijamos en las fechas, vemos que Díaz del Castillo cuenta hechos sucedidos en 1519, cuando el Amadís aún podía considerarse casi una novedad editorial. Comprendemos así que el descubrimiento del Nuevo Mundo y la conquista van acompañados en el imaginario colectivo de aquellas historias de gigantes y encantamientos de las que el mercado editorial de la época ofrecía un vasto surtido, así como la primera difusión europea de las aventuras del ciclo francés había acompañado unos siglos antes la movilización propagandística de las cruzadas. Tirán lo Blanc, permítame unas brevísimas pinceladas sobre... bueno, antes no es frecuente que un cronista de Indias mencione un libro de caballerías, como es el Amadís, libros de mentiras que decían en aquella época. El historiador de Indias huye de los monstruos, de las fantasmagorías que hay en los libros de caballería, siente que sus héroes humanos son superiores a todas esas criaturas de ficción, pero aún así es interesante ver cómo ese mundo ha impregnado incluso en los cronistas y en los que se mantienen en un plano de mayor historia, de mayor acercamiento a la realidad, siguen impregnados de todo ese mundo utópico, de todo ese mundo ilusorio, de todo ese mundo de ficción. Tirán lo Blanc, si me permiten una breve pincelada, el mejor libro del mundo, que hace decir Cervantes en El Quijote, una novela caballeresca, no libro de caballerías, en la que se refleja una auténtica realidad social. Hay un realismo, reconocemos en ello muchos hechos reales de la expedición de Roger de Flor, no hay recurrencias sobrenaturales ni maravillosas, pero sí hay una grandiosidad, una fortaleza extrema que acerca a los personajes caballerescos. Especialmente hay también calidad literaria. También en Francia y en otros lugares de Europa se hicieron este tipo de novelas, pero no de tanta calidad. Por eso es un clásico. Mario Vargas Llosa, en un precioso prólogo a una edición de Tirán lo Blanc de 1969, la consideraba como novela total, donde la historia, las batallas, el belicismo de la época, las costumbres, el erotismo, la psicología de cada personaje están entremezclados en una profunda y brillante maraña donde se entraña realidad y ficción con toda verosimilitud. Esa es una de las características fundamentales. Esos prólogos donde siempre se dice que por azar más o menos se ha encontrado un manuscrito y que uno simplemente lo relata, como hace el propio Cervantes, tienen que ver con ese intento siempre de convencer al lector o convencer al auditor, al que escucha, de que eso tiene una realidad histórica. Amadís de Gaula, con independencia de las discusiones sobre sus orígenes y sus raíces en la materia del ciclo bretón de los libros de caballería, la materia artúrica, ¿no?, de los caballeros, ya saben que hay 3 ciclos fundamentales en estos libros de caballería. Es un poco clásico. El ciclo bretón
el carolingio y el clásico. Pues bien, lo que nos interesa ahora, en esta breve, es que el Amadís de Gaula, de Rodríguez de Montalvo, es un libro que el conquistador, el descubridor, lleva en su mochila, por así decir. Ya decía antes, y es frase de Martín de Riquer, que el conquistador vive novelescamente, igual que el propio autor de la novela caballeresca, Martorell, de Tirant lo Blanc, también vivió novelescamente. Son unas historias verdaderamente en donde la realidad supera la ficción. Lo que me interesaba resaltar es la penetración de los ideales caballerescos en la vida cotidiana, que impregnaron toda la cultura occidental y que en el trasplante de esa cultura occidental aquí a América también la dejó marcada. Trasplante en los temas, en el léxico, en los nombres de pila de ciertas regiones, de ciertos nombres, en las conversaciones palatinas, hay un montón de ejemplos, incluso en los nombres de animales domésticos. En un sepulcro que hay en Sevilla, el sepulcro de don Lorenzo Suárez de Figueroa, el perro que está a sus pies lleva un collarín con el nombre de Amadís como signo de lealtad. Y eso se repite en muchos sepulcros de reyes. Sabemos además, si recuerdan, la fascinación por los libros de caballería que tenía un San Ignacio, una Santa Teresa, aunque luego naturalmente lo repudian como pecado de juventud, o el canciller López de Ayala, o el duque de Gerona, el futuro Juan I de Aragón, que leen libros del ciclo artúrico y sobre todo leen el Amadís. El Amadís tuvo un éxito tremendo y además tuvo una continuidad en otros derivados como los palmerines, como las sergas de Esplandián, que escribió el propio Montalvo, que duró, hubo ediciones, aquí está Pedro Rueda, que es el gran experto en estos temas de las ediciones, que nos podría dar cifras realmente impresionantes. Lo que es importante es que estos libros de caballería, a pesar de prohibiciones y censuras, que las había de los moralistas, la Inquisición a veces era más tolerante que los propios moralistas, son patrimonio común de todos. Se leen en alta voz, como nos cuenta Cervantes, en el campo, en las largas travesías marítimas. No hay en este tema, y es importante resaltar, separación entre las clases cultas y las clases iletradas. Hay cierta homogeneización cultural, como recuerdo que también un profesor magnífico, yo estudié enseñanza media en los estupendos institutos de enseñanza media que teníamos en España, con catedráticos de la asignatura, y el profesor de literatura nos insistía que los criados de la época del siglo de oro eran más cultos que los universitarios en aquel momento, porque para empezar, digamos que lo que unía a todos, el entretenimiento que unía a todos, era el teatro. ¿Y qué teatro? El del siglo de oro. Pues esa homogeneización relativa, pero homogeneización en ideales, en unas ciertas, naturalmente con distinta profundidad. Para los nobles es una añoranza del pasado y una justificación ideológica en gran medida. Para las clases emergentes, que llamaríamos con comillas burguesas, pues es una aspiración. Para las clases populares es posiblemente una compensación respecto a la injusticia, a la pobreza de sus vidas. En un precioso texto para alumnos de instituto, y sé que aquí hay muchos representantes de profesores de enseñanza media que llevan la vertebración verdadera de la educación, en mi opinión, en un precioso texto, Filgueira Valverde, que antes mencionaba y que era también catedrático de instituto, cita sobre estos temas, recoge cómo a una cita del romance de Montesinos respondía Hernán Cortés con otra del Galferos, como más adelante había de citar a sus hombres en momentos decisivos, y recordarán el romance de Roldán,
que valía más morir por buenos, como dicen los cantares, que deshonrados vivir. Es decir, la gesta se destinaba a un auditorio colectivo. Aún la propia crónica, auténtica o ficticia, se lee en los refectorios o en los estudios. Ese patrimonio común es importante tenerlo en cuenta. Los iletrados, decía el soldado, el segador, se hacían leer las novelas. Es menos real, nos interpela Vargas Llosa en el prólogo citado, es menos real lo que los hombres hacen que lo que creen y sueñan. Las visiones, pesadillas y mitos existen menos que los actos. Como hace decir Sófocles en su tragedia de Filoctetes, en la vida de los humanos es la lengua y no la acción la que conduce todo, en ese sentido de los preconceptos. La descendencia, decía antes, que era asombrosa de estas novelas caballerescas y de Lamadís. Y hay dos notas para terminar que quería insistir. Una, lo que antes mencionaba, la importancia de la verosimilitud histórica, la importancia que dan con ese lugar común de referirse siempre a que han encontrado un manuscrito para no comprometerse. El pasado puede ser legendario, pero histórico. Rodríguez de Montalvo inicia así el Amadís de Gaula. No muchos años después de la pasión de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo ocurrió que tal. Y Fernández de Oviedo, por ejemplo, en el Clarivante, dice, de esta historia lo que en ella se contiene fue en tiempos de Laomedonte, rey de Troya, y algunos quieren decir de antes, etcétera, etcétera. Ese juego que Cervantes lo utiliza maravillosamente en el Quijote. Y la segunda nota que quería insistir es la importancia que cobra la aventura marítima a partir del siglo XVI. Las aventuras por mar habían existido siempre, pero de otra manera. El hecho de atravesar el océano, de lanzarse a esa aventura, adquiere un nuevo protagonismo y una nueva significación a partir del XVI. Incluso se consideran superiores a los antiguos, ya que tienen que salvar distancias que estos no hubieran podido imaginar. Y se modifica sustancialmente la relación del europeo con el mar. En un texto también precioso de otro de mis maestros, Díez del Corral, decía cómo había que contraponer el mundo griego y su visión del mar con lo que era el mundo occidental, medieval, terrestre, que se reflejaba en el arte de forma muy explícita. Si recuerdan el arte románico, apenas aparecen animales marinos y cuando aparecen pues son una mezcla de monstruos y demás. El Mediterráneo en el que se habían movido los griegos no representaba para ellos un foso, no representaba que separaba tierras, sino al revés, un puente que les unía, un camino que las enlazaba y que se dejaba recorrer. Y por eso, si recuerdan los mosaicos de Pompeya, lo que nos ha llegado de la pintura antigua, el elemento marino, los animales marinos están como en su elemento de agua. En el mundo medieval occidental, en esa magnífica escultura románica, incluso en el Arca de Noé, aparece solo la ballena, porque es lo más grande, lo que se ve en la superficie y además es un mamífero, pero los peces apenas aparecen. Entonces hay todo un cambio ahí también de mentalidad en la relación con el mar que es muy interesante para profundizar. El Renacimiento, el mundo del siglo XVI, vuelve al mar. No es tan sentido como puente, como decían los griegos, sigue siendo un mare tenebrosum más que un mare nostrum, pero de todas formas se recorre en busca de tesoros y de fama y se convierte en el lugar de descubrimiento. Y de ahí la excitación que hay por la búsqueda de islas, ¿no? Ese es otro de los temas, y con ello acabo, que se busca la isla del rey Salomón, la isla donde se creía que Salomón había conseguido sus riquezas, que además identifica, según nos cuenta también magníficamente Gil, se identifica con la isla de los Reyes Magos, es decir,
los mitos de tradición clásica, de tradición hebrea, se mezclan a partir de este momento del siglo XVI. Las leyendas sobre las Amazonas, incluso en el propio Colón ya aparecen, y siguen apareciendo por toda América, y siguen apareciendo luego por el Pacífico, los monstruos, la existencia de los antípodas, que proporciona aventuras a los caballeros andantes, etcétera, etcétera. Es decir, todos los mitos que empiezan con Colón, con los descubridores, todas esas utopías, todas esas ilusiones, se transfieren también a la nueva visión de las tierras australes. Y la utopía europea, la indiana y la del Pacífico, se reencuentran en esa isla utópica de la Atlántida, en la exploración de las Américas y de los islarios del Mar del Sur, en el Océano Pacífico. Pero las aventuras reales de un Mendaña, por ejemplo, o de un Fernández de Quirós, no son menos impresionantes que lo que se cuenta en las novelas. Decía Martín de Riquer, y ya acabo, con ironía, que si Don Quijote hubiese estado sano, hubiera hecho lo mismo que tantos hombres de su época. Es decir, desde La Mancha se hubiera dirigido a Sevilla y de allí se hubiera embarcado para las Indias, donde era mucho más factible que en Puerto Lápice meter las manos hasta los codos en esto que llamamos aventuras. Si bien la alucinación y el encantamiento de muchos descubridores y conquistadores nos hacen dudar incluso sobre la locura de Don Quijote, la locura sectorial que llamaba otro compañero nuestro que recordamos en la academia con mucho cariño, Carlos Castilla del Pino, ¿no? La realidad, como decía antes, supera la ficción, pero sin la ficción hubiera sido incapaz de la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Iglesias. Pasaremos ahora a la ponencia del doctor José Luis Moure. Él viene de Argentina, es profesor de la Historia de la Lengua de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Argentina, director del Seminario de Edición y Crítica Textual de Buenos Aires y presidente de la Academia de Letras de ese país. Le damos la más cordial de las bienvenidas, doctor. Muchas gracias. Quiero en principio, en carácter de presidente de la Academia Argentina de Letras, transmitir el saludo de mi corporación a las autoridades y al pueblo de Panamá, aunque sea simbólicamente, a su primera dama, a la señora ministra de Educación, por la calidez de la recepción, por los obsequios y atenciones con que nos han honrado y nos honran. También al Instituto Cervantes, a las autoridades, a la Real Academia Española, por aquello que nuestro presidente Irigoyen habría llamado las efectividades conducentes, y a todos los amigos y colegas de las academias hermanas. Una pequeña advertencia también previa, y es que como yo soy persona sobreadaptada, intenté por todos los medios atenerme a los 10 minutos cuando diseñé mi exposición y fracasé. La sometí a diversas ablaciones que fueran compatibles con la intelección, pero no pude lograrlo, de modo que les anticipo, por si alguien quiere retirarse, que andaré cerca de los 14 minutos hasta donde he podido comprobarlo, sobre todo por las secuelas del almuerzo que nos precedió. La hospitalidad que nos ofrecía el título de esta sesión, desde el libro como su referente más ceñido hasta la vastedad de su alcance histórico, geográfico y temporal, nos hizo pensar que acaso una afirmación de mi desaparecido compatriota Guillermo Guitarte merecía vinculársele. Me refiero a la aserción de que Juan Bautista Alberdi fue el creador filosófico del español de América, como Cuervo fue su descubridor lingüístico. No es forzado desplegar el paralelismo trazado por Guitarte sobre los temas que hoy nos convocan. Sendos libros, el fragmento preliminar al estudio del derecho de Juan Bautista Alberdi, publicado en Buenos Aires en 1837,
y las apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano de Rufino José Cuervo, cuya primera edición apareció en Bogotá 30 años después, tuvieron su génesis en el trasiego de una robusta tradición filosófica y científica europea. El segundo de ellos contaría incluso con más de una edición francesa. Pero sus autores habían visto la luz y se habían formado en países americanos que miraban a uno y otro océano, y ambos sentaron precursoramente las bases de un pensamiento legitimador de las variedades lingüísticas del continente nuevo. Cuando en junio de 1837 Alberdi, de apenas 27 años, pronuncia su discurso en ocasión de la inauguración en Buenos Aires del Salón Literario por un grupo de intelectuales revolucionarios, no hace sino anticipar parte del contenido del fragmento preliminar que ya estaba en prensa en la capital porteña. Para entonces, y sin mayores reflejos defensivos, América sobrellevaba el estigma de su minusvalía lingüística, alimentada desde la temprana colonia y tácitamente admitida por los patriotas locales, denostadores de los vicios gramaticales y de pronunciación que atentaban contra la corrección y la pureza del idioma de Castilla. El venezolano Andrés Bello, nuestro primer gran filólogo americano y mentor intelectual de Cuervo, no había logrado sustraerse a la seducción del purismo. Y si su preocupación, como la de los revolucionarios argentinos, era americanista, no otro es el espíritu de su gramática, publicada en Santiago de Chile en 1847, guiada por el propósito de garantizar la unidad del continente mediante el estudio de las formas lingüísticas del castellano, la conservación de la lengua, en su posible pureza, decía, es concebida como, decía, un medio providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes. El mismo espejismo purista lo había incluso llevado a lamentar como empresa desesperada la imposibilidad de restablecer en la pronunciación americana la distinción fonemática entre S y CZ, simplificación que atribuía a falta de esmero prosódico. No es posible recorrer hoy, así fuera de manera somera, las novísimas referencias alberdianas sobre la lengua de América. Digamos simplemente que su fragmento preliminar vino a dotar de andadura filosófica la noción empírica de emancipación lingüística, ya reclamada con recato por el poeta Esteban Echeverría. A edad tan temprana, las lecturas de Alberdi, francesas en número abrumador, como lo fueron las del pensamiento iluminista y romántico extendido a uno y otro lado del Atlántico, eran de notable fronda, y de ellas se extrajo la fundamentación que le permitió reexaminar la nueva condición política y cultural de las naciones americanas. El desplazamiento del eje de la filosofía desde el ser de las cosas hacia el pensar, que estaba en Descartes, la ley de la evolución de la humanidad, que estaba en Vico, la decisiva idea del progreso, que estaba en Condorcet y en Guizot, y de perfectibilidad indefinida, que estaba en Leroux, la ley del desarrollo de las naciones, de las revoluciones y de la constitución de un cuarto mundo europeo-americano, que en concepción de Teodoro Jouffroy devendría el mundo total y definitivo, el mundo verdadero, el mundo de la humanidad, sumado a los textos de Montesquieu, Volney, Vico, Pascal, Bentham, L'Herminier, Royer-Collard, Cousin, Cabanis y Herder en la versión de Edgar Quinet, que poblaban los estantes de su biblioteca, conformaron el entramado teórico que dotó a Alberdi de un encuadre para justificar y legitimar la nueva instancia histórica, política y cultural de la América hispana. Su convicción de que, dado que todo pueblo se encuentra siempre en un estadio evolutivo condicionado por el suelo, por el clima, por la época y el carácter, su legislación entonces ha de responder a ello, le permite sumar la lengua a las particularidades indelebles de la nación y señalar, cito, la lengua argentina no es pues la lengua española, es hija de la lengua española, como la nación argentina es hija de la nación española, sin ser por eso la nación española. Una lengua es una facultad inherente a la personalidad de cada nación y no puede haber identidad de lenguas porque Dios no se plagia en la creación de naciones. El pueblo es legislador no solo de lo justo, sino también de lo bello, de lo verdadero, de lo conveniente. El pueblo fija la lengua como fija la ley, y en este punto ser independiente, ser soberano, es no recibir su lengua sino de sí propio, como en política es no recibir leyes sino de sí propio. Con la cita previa cerramos, constreñidos por el tiempo, nuestro examen del fragmento alberdiano,
obra rioplatense que, a partir de una consecuente recepción del pensamiento europeo moderno, abunda en tempranas reflexiones sobre la autonomía de la lengua del nuevo continente, concebido no como resultado de una actitud de hostilidad frente a la metrópoli, sino como una imposición inevitable del proceso y del progreso revolucionarios urgidos por la necesidad de un nuevo vehículo de expresión. Al momento de la aparición del fragmento en Buenos Aires faltaban 7 años para el nacimiento del insigne filólogo colombiano Rufino José Cuervo y 30 para la publicación en Bogotá de sus apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano. Evocamos hoy esta obra no por el valor intrínseco de su primera edición de 1867, en la que las observaciones sobre las particularidades de la lengua de la capital colombiana tienen solo finalidad correctora y contrastiva con la variedad canónica peninsular, sino porque las versiones posteriores, como lo ha demostrado magistralmente Guillermo Guitarte, a la par de un enriquecimiento cuantitativo de su caudal, habrían de evidenciar el crecimiento de la versación científica del autor y paralelamente una gradual ascesis en su comprensión de la naturaleza de la lengua de América, culminada con la 6ª edición póstuma, aparecida en París en 1914, y cuyas pruebas Cuervo, muerto 3 años antes, había dejado corregidas. Así como el epígrafe de Antonio Puigdeblanc, que abre el prólogo, refleja la aquiescencia del primer Cuervo frente a la pluralidad de variedades americanas, cito: los españoles americanos, si dan todo el valor que darse debe a la uniformidad de nuestro lenguaje en ambos hemisferios, han de hacer el sacrificio de atenerse como a centro de unidad al de Castilla, que le dio el ser y el nombre. El colombiano sostendrá en variante inversa del pensamiento de Alberdi que nada simboliza tan cumplidamente la patria como la lengua, de lo que desprende que impedir el deterioro de la lengua contribuye a la conservación de los valores de la patria, de la dignidad de los compatriotas y, por extensión, de la conservación de la hermandad de las repúblicas de la América hispana. Pero la voluntad de Cuervo de perfeccionar sus iniciales apuntaciones dirigidas a un público general y las nuevas observaciones que con esa intención registran irán marcando las estaciones de una lenta alteración de sus concepciones primeras. El contraste entre el buen uso y la lingüística, criterios a los que se aferra para el establecimiento de la corrección, lo llevará a privilegiar decididamente el segundo. A su buen conocimiento de la obra de Bello sumará el de la Vergleichende Grammatik de Franz Popp, las Etymologische Forschungen de August Popp, que le despliegan el panorama de la lingüística indoeuropea y la evidencia de la necesidad de recorrer la historia de una lengua si se quiere comprender cualquiera de sus cortes. ¿Sí? Y así como advertía que buena parte de los hechos gramaticales particulares de una lengua pueden explicarse dentro del estudio conjunto de la familia lingüística en la que se inscribe, determinados fenómenos dialectales, juzgados como corrupciones y alteraciones, podían ser útiles para aclarar fenómenos semejantes ocurridos en la evolución del latín hacia las lenguas romances, y que rasgos unánimemente vulgares como la velarización de las bilabiales, como nuestro Bueno y Golver, no eran sino procedimientos evolutivos universales. El español de América se dignificaba así en la visión de Cuervo cuando comprobaba que algunas de sus particularidades, en tardío paralelismo con lo acontecido en la Romania, podían responder a situaciones de diversificación o de sustrato. Y en consecuencia, determinados usos americanos explicaban y justificaban si se habían producido en conformidad con las leyes de formación de palabras en español, las que a su vez no hacían sino actualizar mecanismos milenarios. El conocimiento de los textos medievales y del siglo áureo español, provisto por su empresa más ambiciosa, el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, amplía también su conocimiento y comprensión de las variedades americanas y lo sorprende con evidencias inesperadas. Muchas de sus voces, giros y realizaciones fonéticas son antiguos y se documentan en la literatura antigua peninsular cuando estaban exentos de la estigmatización a que los condenarán las corrientes etimologizantes del siglo XVIII. El vulgo, antes que corromper, conserva. Muchos de los americanismos no son solo antiguos, sino procedentes de dialectos peninsulares, el caso de los andalucismos.
La variedad de Castilla es un uso más del español, tan imperfecta y pasible de corrupciones como el resto. Las variantes dialectales son imprescindibles para el estudio de cualquier lengua, por lo que se hace necesario ampliar la recogida lingüística en documentación de otras naciones americanas. La dimensión más estrechamente científica de las apuntaciones nace con la tercera edición de 1881 y se mantiene e incrementa hasta la última. Un recorrido por la bibliografía que abre el primer tomo del mencionado Diccionario de Construcción y Régimen, consultada por Cuervo en castellano, inglés, francés, italiano, alemán y latín, demuestra la amplitud y actualización del conocimiento de las disciplinas filológica y lingüística. Guitarte señala que lo que inicialmente había sido solo un rastreo corrector de bogotanismos pasa a ser una contribución al conocimiento científico de la lengua. La orientación de sus investigaciones, es decir, el mayor conocimiento, acaso la excesiva influencia de las ideas naturalistas de August Schleicher sobre la naturaleza del lenguaje, al estilo de un devenir trágico, conducen a Cuervo al pesimismo. Se desvanece su ideal joven de una unidad basada en la lengua de Castilla, puesto que los americanos seguirán hablando la lengua trasplantada en el siglo XVI, no menos legítima que la que quedó en España, y aquella unidad estará hackeada por el derecho de las naciones de América a no seguir el modelo peninsular cuando éste se aparte del tipo tradicional de la lengua. La lectura de un poema rural que un académico argentino amigo le remite, provisto de un glosario, precipita su desazón. Como una pesadilla présaga, renace en el filólogo Cuervo el escenario inevitable de lo que Bello había llamado el tenebroso período de la corrupción del latín, desalentadora anticipación que dará lugar a conocidos disensos de Ramón Méndez Pidal y Juan Valera. Las tres primeras ediciones de las apuntaciones habían visto la luz en suelo americano. La cuarta, de 1885, en la que comienza a manifestarse el giro conceptual de Cuervo sobre el español de América, nace en Francia, como lo hará la quinta, de 1907, parisina, refundida con frecuente referencia al lenguaje de los países de América, y última publicada en vida del autor. Desde la capital francesa, la fama y la obra de Cuervo llegan a las bibliotecas de las universidades y de los filólogos, lingüistas e intelectuales de mayor renombre mundial, incluyendo a los argentinos Juan María Gutiérrez, Miguel Cané y Ernesto Quesada. Al decir de Guitarte, en sus 20 años finales, Cuervo ha pasado de los barbarismos americanos a la legitimidad del español de América, del noble patriotismo de la época inicial de la independencia a un patriotismo moderno que busca incorporar a Hispanoamérica a las grandes corrientes de la civilización mundial. El argentino y el colombiano, a quienes hemos consagrado esta exposición, validos de su inteligencia y de la reflexión sobre la ciencia extraída de los libros que recorrían Europa y se extendían también por el continente nuevo, de un océano al otro, lograron dignificar desde perspectivas distintas la variedad de la lengua que les tocó en suerte. Una curiosa mueca del destino hizo que Alberdi falleciera en un hospicio para enfermos mentales parisino en 1884, en la misma ciudad donde Cuervo se había instalado apenas 2 años antes y donde permanecería también hasta su muerte. No hay testimonio de que se hayan conocido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moure. Pasaremos finalmente a la ponencia del doctor Pedro Rueda, quien es doctor en Historia, profesor de la Universidad de Barcelona, donde coordina el máster en Bibliotecas y Colección Patrimonial, y que esta tarde nos presenta la ponencia El circuito de distribución del libro en la época moderna. Gracias. Muchísimas gracias. Lo primero de todo es agradecer a los organizadores la invitación y a todos vosotros, a todos ustedes, su presencia aquí. Si es posible, me gustaría activar la presentación para poder ver algunas imágenes. Lo que intentaré comentarles en la sesión de hoy tiene relación con los canales de distribución del libro que han sido analizados de manera unidireccional de Europa a América y a Filipinas, ya que los libros producidos por las prensas europeas eran habitualmente enviados y
consumidos en el mundo americano en los siglos XV hasta principios del siglo XIX. Esa sed de libros es la que refleja, por ejemplo, este poema de Quintana en una alabanza a la invención de la imprenta. No basta, decía, un vaso a contener las olas del férvido océano. Ni en solo un libro dilatarse pueden los grandes dones del ingenio humano. Pero además de estas vías desde Europa hacia los territorios americanos, que facilitaron enormemente la formación de las bibliotecas, se observan otras complementarias, que son las que me interesará mostrar hoy aquí, que muestran cómo esos caminos de los libros son complejos y muy variados, de tal manera que tanto el Pacífico como el Atlántico estuvieron conectados y los libros recorrieron ambos océanos en ambos sentidos. Este sería el caso de algunos de los libros que acompañaron el viaje de los oficiales reales o de los eclesiásticos, que tuvieron en estos textos los compañeros en los largos recorridos y en los años de desempeño del oficio. Por ejemplo, es el caso de Francisco Samaniego Tuesa, que fue nombrado en 1644 fiscal de Manila. Él viajó desde Acapulco hasta Filipinas y tuvo la mala suerte, al momento de llegar el 21 de noviembre, de encontrarse con un huracán que hundió la embarcación en la que viajaba, provocando la pérdida, decía, de chucherías que traía de mi gusto. Pero lo que más sintió fue perder 24 cajones de libros que se hundieron, y afirmaba que con la pérdida de mis libros se me acabaron todas mis curiosidades. Este caudal de libros que atravesó el Atlántico a través de la carrera de Indias permitió un abastecimiento regular a través del sistema de flota, aunque también hay que insistir en que fue muy desigual, ya que resultaron beneficiadas las capitales de los virreinatos y algunas de las principales ciudades, en las que se asentaron libreros e impresores para abrir sus tiendas y sus talleres. Pero en territorio americano quedaban grandes zonas desabastecidas que recibían solo muy puntualmente libros a través de redes internas, de libreros de camino que con su carga ambulante visitaban ferias o romerías, o los viajeros, que siempre fueron una pieza clave de los intercambios. El circuito de transferencia de libros desde Europa a América se fue consolidando en la segunda mitad del siglo XVI, aunque no faltaron los problemas y las quiebras comerciales de algunos libreros. Además de estas redes de negocio, de librería y de los circuitos comerciales, existieron otras ligadas al libro como un objeto de intercambio y regalo, que creo que también son interesantes, pues muestran una diversificación de los intereses lectores. Y en ese sentido forman parte de estrategias familiares ligadas a las redes de oficio, a estrategias de misión, que ofrecen esa imagen diversificada de los mecanismos de transferencia del libro. La vía marítima del Atlántico al Pacífico favorecía enormemente la llegada de las novedades europeas a Filipinas por la vía de Acapulco, con libros que habían llegado de Europa, pero también con impresos mexicanos que se embarcaban hacia Manila. Y también a Lima y a otras ciudades llegaban esos libros vía Panamá. Un ejemplo servirá para ilustrar la importancia del paso del Istmo, que fue narrada por Fray Diego de Ocaña a principios del siglo XVII. Él decía que al llegar a Portobelo descansó 2 semanas y luego pasó a Panamá con la ayuda de arrieros y mulas que llevaban los 300 cuerpos de libros de Nuestra Señora que traía para repartir en el Perú. Probablemente se trataba del texto de Gabriel Talavera sobre la Virgen de Guadalupe, publicado en 1597, y del cual llevaba nada menos que 300 ejemplares. En Panamá estuvo 3 meses esperando, decía, que bajasen los navíos del Perú con la plata para podernos embarcar por el Mar del Sur a la ciudad de Lima. Al igual que este religioso, los mercaderes de libros y los comerciantes que llevaban volúmenes para vender debían esperar largas temporadas y, bueno, en los lugares de destino, como pueden imaginar, los lectores esperaban contar con estas novedades, bien porque habían encargado algunas de las obras o bien porque esperaban recibir las novedades europeas. Este era el caso, por ejemplo, del franciscano Luis de Guzmán, al que le escribió el padre Martín Peláez desde Lima, avisándole el 14 de enero de 1615 de cómo, afirmaba, por no haber llegado la armada, no se han hallado los libros y aún tenemos poca esperanza de que vendrán en ella, por ser tan exquisitos, no obstante que se hará toda diligencia para hallarlos y despacharlos. Como vemos, Peláez advertía que por ser tan exquisitos, probablemente textos nuevos de erudición bíblica u obras teológicas poco usuales, no sería fácil dar con ellos.
El abastecimiento del virreinato peruano muestra también otras rutas a través del Pacífico, ya que los textos impresos en México ocasionalmente también se encuentran en las bibliotecas de Lima. De este modo, los libros podían encontrar rutas distintas a las habituales. Solamente les comento un caso más interesante, que era la llegada de libros a los territorios de Ecuador por la vía, por ejemplo, de Buenos Aires en el siglo XVIII. Fray José de Yepes era un mercedario que realizó un viaje de misión de Quito a Nueva España y al regresar desde España decidió ir por la vía de Buenos Aires, embarcando en 1763 140 cajones y de ellos 116 cajones de libros. El fiscal de la Corona le acusó de ser contrabandista al considerar que era una vía poco usual. Finalmente, de los 116 cajones de libros que llevó, solo pudo entregar 50 a su convento en Quito, los otros 66 se vendieron para pagar los gastos del viaje. Otro predicador y un viajero infatigable sería, en este caso, un personaje muy singular, un aragonés, Pedro Cubero, que publicó esa peregrinación que ha hecho de la mayor parte del mundo, que a mí me llamaba poderosamente la atención porque era un viajero que hizo la vía por una ruta alternativa. De Roma viajó a Moscú, de Moscú siguió toda la ruta de Asia, llegó hasta Filipinas, se embarcó en el galeón de Manila y llegó a Nueva España. Y en Nueva España, uno de los sitios que visitó fue Puebla de Los Ángeles, y allí no pudo resistir la tentación de visitar la librería palafoxiana. Él afirmaba que no pudo ir una única vez, sino que volvió otra vez para ver libros particulares, extraños y curiosos, que en ninguna librería de toda la Nueva España he visto. Se trataba de la colección de la Biblioteca Palafoxiana, que muestra la importancia que podían adquirir algunas de las bibliotecas formadas en territorio novohispano. En realidad, este circuito de intercambio también se observa en casos como este, en el que la relación historiada de las exequias funerales de la majestad del rey Felipe II, impresa en México en 1600, muestra claramente la importancia que tenía para las autoridades novohispanas el envío de ese libro a territorio español. En la fe de errata se decía: la priesa de la impresión de este libro, porque fuese en la flota, causó no quedar tan expurgado de ratas como pudiera quedar. Es un caso interesante que muestra cómo esa vinculación de los libros en el Atlántico se hacía en las dos direcciones. Otro ejemplo interesante, que les comento muy rápidamente, es la publicación en ocasiones de unos libros en territorio europeo que previamente habían sido publicados en territorio americano o en Filipinas. Este es un caso interesante de una publicación realizada en primer lugar en Manila en 1680 y al poco tiempo, 2 años después, el libro volvía a editarse, pero ahora en Sevilla. Era un libro del Padre Paz sobre una cuestión de las misiones y aún es más sorprendente cómo este libro, publicado en Manila, reeditado en Sevilla, fue distribuido a través de las redes atlánticas para ser vendido en Nueva España. Para mí muestra claramente ese sentido de circuito constante de intercambio que permite de alguna manera esa circulación entre los diferentes territorios. En este caso es Tomás López de Haro, un librero y mercader de libros, impresor y mercader de libros de Sevilla, el que realiza la impresión del libro en su taller sevillano y a continuación lo embarca para ser vendido. Y podemos detectar la venta de ese libro en este catálogo. Este es un catálogo impreso de una lista de libros a la venta que Tomás López de Haro había embarcado en la carrera de India. Es interesante porque es de los primeros conocidos. Hasta ahora solo conocíamos catálogos de venta en América. Bueno, el primero que se publicó, que se dio a conocer a principios del siglo XX, era de 1689. De tener solamente controlado un catálogo, ahora conocemos 5 catálogos de venta publicados en Sevilla para vender libros en Nueva España. Este es uno de ellos de 1682. Y este es el libro que antes les había citado, que había sido publicado en Manila, reeditado en Sevilla y embarcado para ser vendido en Nueva España. Es un caso singular, pero que muestra muy claramente cómo podía producirse
ese abastecimiento de libros. Lo que tienen en la imagen es la lista de los libros embarcados para ser vendidos, en este caso la parte de teología. Pero ese catálogo de 1682 incluía 617 títulos de libros y 124 títulos de comedias sueltas, que son comedias para ser vendidas y leídas y que fueron probablemente uno de los textos de mayor circulación en el virreinato, junto a algunas otras obras de devoción y entretenimiento. Este taller de López de Haro es más conocido por la edición de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz. Pedro del Campo, en un romance de los preliminares de estas obras publicadas en 1692, recordaba que Sor Juana era una autora, decía, que a dos mundos ha avasallado, con sus letras, claro. En este romance también se refiere Campo a la valoración del libro, no tanto como una mercancía con valor monetario, sino como un ocio entretenido con el que la poetisa haría más celebrado el Parnaso mexicano. El poema de Campo contrasta el valor monetario de los bienes que trae el convoy a Veracruz con el peso de las letras embarcadas. Dice así: ¿qué millones trae la flota?, pregunta el vulgo en llegando. ¿Qué obra de la madre Juana el discreto cortesano? De este modo, el discreto cortesano preguntaba por el segundo volumen de sus obras y no por las ricas telas ni las deseadas golosinas de pasas o mermeladas. La afición a las letras y a los libros podía resultar de este modo un signo de distinción, y la lectura de los ejemplos americanos resultaba para algunos autores un contraste interesante que siempre fascinaba en ambos mundos. De este modo, el texto en circulación llevaba caminos previsibles, los del circuito de la carrera de India, con sus rutas y sus puertos establecidos, pero también aparecen otros medios de distribución y otros motivos para la circulación de los libros. Unos textos que van y vuelven y que circulan manuscritos en ocasiones para retornar impresos, se envían a España para distribuirse en Europa, etc. Estas rutas cruzadas y los tornaviajes de los textos dan una idea cabal de un circuito atlántico como un medio de conexión e intercambio más fluido de lo que podíamos imaginar, con rutas y hombres que comparten ideas y alimentan la difusión de los textos. La participación del mundo americano en este universo de intercambio abre asimismo interrogantes sobre la construcción de todo un imaginario compartido y un universo común de referencia en el que las influencias son mutuas, aunque una parte de la historiografía las haya soterrado, obviando la interacción y la mutua mirada sobre dos mundos que tienen intercambios culturales constantes en el mundo moderno. Muchas gracias. Gracias, doctor Rueda. Bueno, en la primera de las secciones que versó sobre el libro Entre el Atlántico y el Pacífico, se ha buscado propiciar el debate sobre la historia del libro y de la lectura desde una perspectiva académica. Es por ello que desde Colombia, desde Chile, Filipinas, que no pudo estar con nosotros, de España y Argentina, nos hemos reunido en Panamá para platicar sobre ese comercio y sobre todo lo relacionado con el libro que llegaba de España particularmente, aunque no únicamente. Les damos las gracias por habernos acompañado en esta mesa y pues sirvan las ponencias como una invitación a todos ustedes para profundizar en ese debate precisamente. Yo desde México traigo un saludo cordial, soy Baltasar Brito, director de la Biblioteca de Antropología de Historia del INAH en México, y dejo la palabra al doctor Jaime Posada, director de la Academia Colombiana de la Lengua, para que cierre la sección número 1. Muchas gracias a todos ustedes. Como presidente de la sesión, me es muy grato destacar la eficaz labor del señor coordinador, los afortunados planteamientos de los ponentes y la inteligencia y devoción con que la audiencia ha seguido los debates. Agradecemos a todos este esfuerzo de inteligencia y de cultura y de solidaridad cultural. Se levanta la sesión. Muy interesante este cambio de perspectiva al final. Sorprendente. Una evolución increíble.
Doctor Moure, mucho gusto, un placer enorme. La verdad es que nunca encontré